Hola a todos, mi nombre es Carlos Eduardo Gómez Barajas, soy odontólogo, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Bienvenidos a este masterclass, Generalidades en Ortodoncia. Para entender un poco lo que es la ortodoncia y la ortopedia maxilar, vamos a hablar un poco del crecimiento y desarrollo, un poco de la etiología de las maloclusiones o las malas mordidas. Tenemos que tener en cuenta que el crecimiento y desarrollo humano comienza en el momento de la fecundación. Desde ese momento es un gran proceso en el que van a comenzar a formarse las diferentes estructuras del cuerpo, las cuales nos van a generar todo el sistema neuromuscular, esquelético y todos los órganos vitales para nuestra supervivencia y adaptación al medio ambiente. Desde que estamos en embrión, luego feto, posteriormente a un bebé y en diferentes etapas de crecimiento, vamos a tener un proceso en el cual tenemos que adaptarnos como individuos al medio ambiente y así lograr nuestra supervivencia. ¿Qué ocurre con el tiempo? Tenemos una importancia vital durante la formación de ciertas estructuras donde vamos a estar como ortodoncistas al tanto porque ciertos factores externos pueden deformar las condiciones normales de los tejidos hasta llegar a una etapa del adulto mayor que es ese crecimiento y desarrollo todavía en el cual ciertas estructuras van a comenzar a sufrir esa degeneración de los tejidos y aún así hace parte de este proceso. Para entender las formas de medir el factor de tiempo durante el crecimiento y desarrollo, vamos a empezar a hablar de la edad cronológica. Es la más conocida por todos, es la edad del momento en que nacemos. Tenemos una fecha de nacimiento y a partir de ahí vamos a comenzar a medir nuestra vida en años, meses, días. No es muy útil para nosotros los ortodoncistas medir con ella en qué etapa de desarrollo esquelético nos encontramos. Queremos saber en qué momento podemos llegar a actuar y tener mayor efecto en la parte esquelética y esta edad no es muy favorable para nosotros. Nos podemos guiar por edad biológica, que es dada por ciertos tejidos corporales. En este caso, los odontólogos utilizamos mucho la edad dental. La edad dental para el crecimiento y desarrollo de la cara es vital porque a medida que van erupcionando ciertos dientes permanentes en época o temporales en cierta época de la vida, va a generar un mayor crecimiento de la cara y desarrollo de esta. Por último, tenemos una edad esquelética que es la que más nos favorece a nosotros como ortodoncistas tener claro. Por medio de estudios, un carpograma en este caso, podemos saber en qué edad se encuentra cada paciente independientemente. Entonces, estos métodos para analizar, vamos a hablar un poco del carpograma. Carpograma es un estudio fácil de solicitar en el cual por algunas estructuras del carpo y de la mano podemos ver cuándo un proceso de pico de crecimiento se desarrolla, en qué momento, si estamos próximos a actuar, si estamos tarde para actuar o si nos queda tiempo para poder actuar en ese crecimiento y el desarrollo. Tenemos otros estudios como la cefalometría, nos va a ayudar a medir ciertas estructuras, las que son longitudes mandibulares, longitudes maxilares, ciertas inclinaciones de dientes que nos van a permitir ver características de los pacientes. En este estudio podemos ver algo que es importante y más adelante les estaremos comentando que son las vías aéreas. Hay otros estudios en los cuales nos muestra el crecimiento esquelético por medio de las vértebras, las primeras 3 vértebras cervicales, que por medio de ciertas características nos van a decir si el paciente no ha empezado, va a empezar o ya terminó su pico de crecimiento esquelético. ¿Qué factores extrínsecos afectan el crecimiento? Bueno, la herencia, indudablemente toda esa cadena genética que tenemos, esa información genética, nos va a llevar a dar evidencia hacia dónde vamos. Importante indagar antecedentes, saber si el padre, la madre de este paciente, indagar sobre si han tenido problemas de mandíbula, de mordida, mandíbulas grandes en la familia, mandíbulas pequeñas. Todos estos datos nos van a dar información para saber cómo actuar con ese paciente que tenemos ahí. Otro es la nutrición y factores socioeconómicos. Sabemos que un paciente que tiene una malnutrición o una desnutrición no me va a generar el correcto crecimiento y desarrollo y puede producir ciertas alteraciones durante el desarrollo en el tejido dental o tejido esquelético. Por el contrario, un paciente que desde pequeño se estimula una buena alimentación, una buena nutrición, estimulándolos a
consumir una dieta dura, seca, fibrosa, me va a permitir un mejor estímulo de ciertos músculos de la masticación y desarrollar ciertos maxilares más estables en el tiempo. La raza, indudablemente, vemos que hay diferentes tipos de razas y cada una con sus factores fisionómicos. No podemos pretender estandarizar a todos los pacientes. Tenemos raza caucásica, tenemos negra, tenemos orientales, mestizos, todos tienen sus características y lo que buscamos nosotros es una armonía. Nunca buscamos estandarizar a todos los pacientes de la misma forma. Entre otros factores se encuentra la edad, sexo, medio ambiente y patologías que tenga cada paciente. Durante el crecimiento y desarrollo craneofacial, nosotros nos basamos mucho en la etapa de erupción dental. Son 5 etapas, las cuales son muy importantes porque nos van a generar ciertos cambios en el biotipo facial. Tenemos una primera etapa, que es la dentición temporal o la dentición de leche, digamos, llamándolo así, que va de los 0 a los 3 años. Tenemos una segunda etapa, que es el inicio del recambio dental. Una tercera, que es el reemplazo de premolares. Una cuarta, que es el reemplazo de caninos y segundos molares. Y por último, la estabilidad y la erupción de los terceros molares. Acá, como les comentaba, de los 12 a los 18 años es una edad cronológica, pero hemos notado que a partir de los 21 años estamos viendo pacientes que nos llegan con erupción de terceros molares. Si nos vamos al crecimiento facial, observamos que el cráneo de un recién nacido es una dimensión vertical disminuida, es un paciente que todavía no tiene en boca los dientes, todos los dientes se encuentran en formación dentro de los maxilares. A medida que van creciendo estos pacientes, a los 6 años de edad, ya observamos una dentición temporal completa. Son pacientes que van tomando ya más cara de niños, esa altura vertical va cambiando, y a medida que va creciendo y teniendo esa dentición permanente o esa dentadura completa, ya hablamos de los segundos molares o en algunos casos los terceros molares, comienza ese pico máximo de crecimiento dental. Hasta ahí llegamos a esa altura máxima facial que con el tiempo, por ejemplo en este cráneo de un adulto desdentado, comenzamos a ver que ese tercio medio y el tercio inferior comienza a disminuir. ¿Qué ocurre? No solo se pierde por la pérdida dental, sino por el mismo desgaste. El hecho de tener una dentadura completa, pero el uso y la degeneración de los tejidos hace que ese tercio inferior se vea reducido a lo largo de los años. La etiología o el origen de las maloclusiones hay que entender como oclusión la adecuada relación dental de los dientes del maxilar superior con el maxilar inferior. Acá les traigo 2 ejemplos de un arco superior de unos dientes bien desarrollados, un arco dental completo en el que vemos la alineación de los dientes, vemos un arco amplio. Si seguramente nos vamos a este arco, podemos decir que el antagonista o el diente con el que contacta en el otro maxilar va a tener una estabilidad. En comparación a arcos estrechos donde vemos un apiñamiento dental, malposiciones dentales, esta línea roja nos traza todo lo que está comprimido en un arco y la línea amarilla lo que queremos buscar. Nosotros como ortodoncistas no solo estamos buscando un cambio dental físico, no queremos que los dientes se vean más bonitos, aparte de eso estamos buscando una función, que es lo que tenemos que tener claro. El hecho de tener una buena mordida, los dientes de arriba con los dientes de abajo, me va a desencadenar o va a evitar que se desencadenen ciertos factores como interferencias, contactos en los dientes que nos pueden hacer daño a los dientes, al tejido que los sostiene, a los músculos y a la articulación temporomandibular. Existen varios sitios etiológicos. Uno está en el sistema neuromuscular, otro en el sistema esquelético y otro en los tejidos blandos. En que el tiempo como factor interviniente, tenemos que tener muy claro que la edad es clave para saber en qué etapa de la vida detectamos, diagnosticamos esa maloclusión, qué tanto tiempo lleva ese paciente con esa maloclusión y o un hábito que tenga y la frecuencia con la que realiza ese hábito. ¿Por qué razón? Porque ya más adelante les voy a explicar en ciertos factores. Factores generales de la etiología, hablamos de la evolución del desarrollo y crecimiento craneofacial. Les comentaba en la primera diapositiva que en todo el crecimiento comienza la unión y fusión de ciertas estructuras. Ese es un proceso que debe darse de una manera simétrica. En el caso de que alguna de las estructuras óseas durante la etapa de desarrollo no se forme, es donde vamos a ver ciertas alteraciones como labio y paladar hendido. Son alteraciones que no producen ese selle de los huesos del maxilar, los huesos de la cara, y pueden ser tratados. En otras charlas seguramente hablaremos de esto. Hoy hablaremos precisamente solo de la ortodoncia, la parte general.
Podemos encontrar factores congénitos también, el medio ambiente y la nutrición. Como factores locales, tener muy en cuenta los hábitos de los pacientes. Si nosotros detectamos a tiempo una succión digital, labial o chupo, vamos a ver que estos pacientes que generan estos hábitos están generando una deformación sobre el tejido. Por ejemplo, en esta primera imagen vemos como un hábito tan nocivo que es el chupar dedo va a generar un paladar más profundo, unos maxilares más estrechos y una mordida abierta. Tenemos otros hábitos como la interposición lingual o empuje lingual. Son hábitos donde el paciente me está colocando la lengua cada vez que pasa saliva en medio de los dientes. ¿Qué conlleva esto? A generar una mordida abierta. Los músculos de la lengua generan tanta presión sobre el tejido dental que va a reabsorber las raíces de los dientes. Por más que nos enfoquemos como ortodoncistas o en la parte de ortopedia a corregir este problema, si no corregimos la interposición lingual, va a generar que todo tratamiento tienda a devolverse a una situación inicial. ¿Qué ocurre? Tenemos que ir muy de la mano con fonoaudiología. Ellos con diferentes terapias van a estimular y reeducar la lengua para que sepan dónde ponerla y así no tengamos problemas a futuro. Tenemos otro caso, como el de la respiración oral. Es muy común ver pacientes que respiran por la boca. La importancia de corregirlo a tiempo es estar en interconsulta con otorrino y descartar a qué se debe esa respiración oral. Cornetes hipertróficos, adenoides hipertróficas, amígdalas hipertróficas. Todo esto nos va a llevar a que el paciente no esté respirando de manera adecuada por las vías aéreas y los senos maxilares y paranasales no se desarrollen de la forma que estamos buscando. Eso genera un aspecto facial de un paciente con un tercio medio deprimido y también ciertas fascias donde el paciente se va a ver un poco más ojeroso, más cansado. El hecho también que el paciente esté respirando por la boca todo el tiempo es más propenso a un paciente que le den caries, enfermedad de las encías y por el crecimiento y desarrollo no va a permitir que la región anterior de los dientes se me desarrolle como debe ser. Tenemos el hábito de la onicofagia. Ese hábito de morder uñas es muy común. Vemos que desde niños hay pacientes que llegan a la consulta y tienen ese hábito, el hecho de mirar de las uñas y ver que están mordidas es una señal de ansiedad. Vemos y aprovechamos esta semana que estuvimos en el Día Mundial de la Salud Mental, que estos temas no pueden quedar atrás, descartar a qué se debe esa ansiedad que tiene el paciente, no solo por la mordida que está generando, sino por otros factores que puede desencadenar. Otros hábitos, pues de pronto se considera como hábito la postura que tiene el paciente, que es la actitud postural. Con un ortopedista podemos mirar si el paciente tiene cierta condición como una escoliosis, lordosis o escoliosis, eso me va a generar cierto tipo de mordida o maloclusión. Dentro de las anomalías dentales tenemos anomalías de forma, de tamaño y número. Si vemos esta última imagen donde vemos en el número mayor cantidad de dientes, al igual que si fuera lo contrario, menor cantidad de dientes, no vamos a lograr a tener una correcta mordida de los dientes de arriba con los de abajo y eso no me va a desencadenar cierto tipo de problemas. En el caso del tamaño, donde tenemos los dientes laterales de forma cónica, estos dientes cónicos, por más que queramos cerrarlos con ortodoncia, no me van a permitir, si yo no corrijo el tamaño real de estos dientes, una mordida adecuada y no vamos a tener resultados esperados. La pérdida prematura de dientes es algo que no nos gustaría ver, pero es muy común. El hecho de perder un diente temporal a temprana edad va a hacer que se colapse el espacio por donde viene el diente permanente y va a haber una alteración en el ciclo de erupción de ese diente. ¿Qué ocurre? Hoy tenemos alternativas, tenemos aparatos para mantener un espacio, reganador de espacio, pero lo ideal no sería llegar a estas situaciones que son totalmente prevenibles. La caries dental es la que finalmente me va a desencadenar una pérdida prematura de los dientes. Un factor iatrogénico, ya sea un diagnóstico o un tratamiento desacertado, también me puede conllevar a una pérdida prematura de los dientes. Tenemos reabsorciones radiculares anormales. Acá hay que tener en cuenta dos condiciones. Una es el componente genético. De pronto se dan los casos que vemos que genéticamente no hubo una formación radicular ideal. Son raíces cortas que ustedes ven para un tratamiento conllevan más responsabilidad, o hay otras condiciones en las cuales la maloclusión, la mordida, está tan inestable que me está generando un trauma en estos dientes y me está generando esta reabsorción radicular que debemos corregirla lo más pronto posible.
Otros trastornos de la erupción, este diente que se encuentra en infraoclusión es el único que está ahí, hay que diagnosticar a qué se debe y pues corregirlo a tiempo, por su función y por su estética. Alteraciones periodontales. Casos de pacientes que tienen enfermedad periodontal no deben ser iniciados ni por ortopedia ni por ortodoncia hasta que tengamos un tejido periodontal totalmente sano. De nada nos sirve tratar un tejido, pues tratar la parte esquelética, periodontal o de ortodoncia si tenemos un tejido enfermo. Lo que vamos a generar es mayor inflamación de este y lo único que podemos realizar, pues no van a ser cosas buenas. Aquí tenemos un frenillo labial sobreinsertado. Estos frenillos labiales nos van a generar este diastema, este espacio que vemos en los dientes. Nosotros podemos cerrar los espacios, pero si no corregimos este frenillo, son condiciones en las cuales este frenillo sobreinsertado me va a abrir el espacio. Nos apoyamos con cirugía oral, con periodoncistas para ayudar a que desinserten las fibras de este frenillo y así poder corregir esta maloclusión, esta diastema que tenemos en los dientes. Ocurre el caso que este frenillo está sobreinsertado sublingual en la parte inferior de la lengua. Ahí me va a afectar el fonema R en la fonación que tiene el paciente. Entonces es importante también corregirlo. Aquí les hago un cuadro, un resumen de todos los factores etiológicos de los que les vengo hablando ahorita. ¿Por qué tan importante hablar de los factores etiológicos y el crecimiento y desarrollo? Si se dan cuenta, en diferentes etapas del crecimiento hay ciertos factores que lo van a alterar. Nosotros tenemos que saber en qué etapa entramos a actuar y entre más temprano diagnostiquemos y tratemos a estos pacientes, vamos a hacer que el tratamiento sea menos invasivo. Si entramos a una temprana edad y eliminamos un hábito, vamos a corregir que ese tejido se deforme a lo largo del tiempo. Antes de hablar de la terapéutica, les voy a hablar de los diferentes tipos de maloclusión. En este caso, en esta primera imagen, tenemos una clasificación esquelética clase 1, donde vemos un maxilar inferior y un maxilar superior acorde. Es la relación esquelética más estable dentro de las tres que tenemos acá, porque si se dan cuenta, la relación de los dientes de arriba con los de abajo me van a generar más estabilidad en el tiempo. Son pacientes que tienen un perfil blando recto y un mentón acorde con los maxilares. ¿Qué ocurre? Les comentaba anteriormente, el hecho de tener una buena mordida no es cuestión de estética, también de función. Al referirme a estabilidad en estos pacientes, es que ellos pueden tener una buena deglución y trituración del bolo alimenticio. Son pacientes que son muy funcionales y a la hora de masticar no van a generar mayor tipo de problema que me desencadene un dolor articular, muscular o articular. En el segundo caso, vemos un paciente con clasificación esquelética 2, donde el maxilar inferior se encuentra por detrás del maxilar superior. Se puede dar por varias razones: una mandíbula más pequeña, más corta, en una posición más atrás, un maxilar superior más adelante o por combinación de estas. ¿Qué hay que tener en cuenta con estos pacientes en el momento de tratarlos? Son pacientes que tienen las vías aéreas, las que les comentaba en la primera cefalometría, más reducidas. Son pacientes que futuro a futuro pueden tener problemas de ronquidos y eso es encadenar una apnea del sueño. No olvidemos que tenemos la articulación temporomandibular, la que une la base del cráneo con el maxilar inferior. Es un tejido ricamente inervado, entonces tenemos mucha tendencia a que estas mandíbulas más atrás presionan más este tejido y nos generan dolores articulares. Son pacientes que presentan un perfil convejo, un mentón menos prominente. Y en el tercer caso tenemos una clasificación esquelética clase 3, donde la mandíbula está por delante del maxilar superior. Tenemos también varias razones: falta de desarrollo del maxilar superior, exceso de desarrollo, falta de desarrollo del maxilar superior, mayor desarrollo del maxilar inferior, una combinación de ambas. Es importantísimo saber dónde está el problema para así solucionarlo. Son pacientes que funcionalmente, en comparación con los dos anteriores, no tienen tanta función. Solo son pacientes que relativamente están haciendo un movimiento de apertura y cierre de bisagra. Entonces no van a poder triturar bien los alimentos, que a futuro van a tener más problemas con la masticación. Son pacientes que llegan a la consulta porque su perfil facial es el menos armónico
de los tres. Son mandíbulas muy grandes, perfiles cóncavos, pacientes que ya han sufrido ese cambio impactante que es en algunas etapas de la vida más duro con ellos porque son los menos armónicos facialmente. Ya cuando hablamos de la terapéutica y entendemos en qué momento actuar, podemos tener diferentes alternativas de tratamiento. De las primeras que hay que tener en cuenta en los pacientes que están en crecimiento y desarrollo es la ortopedia maxilar. Esta es la que se encarga de direccionar el crecimiento y desarrollo craneofacial en pacientes que se encuentran en crecimiento. Este me permite, por medio de aparatos de quitar y poner, aparatología funcional de los maxilares, a estimular ciertos músculos, ciertas posturas que nos van a permitir que el hueso se desarrolle de la forma que nosotros queremos. Pacientes que tienen mandíbulas más pequeñas, estimular un cambio de postura para que los músculos tiendan a desarrollarme más esa mandíbula. En caso que vemos lo contrario, mandíbulas que tienden a ser más grandes, detener ese crecimiento para que la maloclusión no sea mayor. Lo hacemos mediante aparatos, repito, de quitar y poner. En este caso tenemos una combinación que es una aparatología fija con la cual nos estamos apoyando, expandir un poquito el maxilar superior, y en el caso de este paciente que tiene el tercio medio deprimido por falta de desarrollo del maxilar superior, con una máscara facial podemos desarrollar ese adelantamiento del maxilar superior. ¿A qué edad empezamos la ortopedia maxilar? De los 2 a los 15 años. Yo considero que podemos empezar la ortopedia maxilar desde que eliminamos un hábito. ¿Qué ocurre? No siempre la ortopedia maxilar tiene que empezar con un aparato. El hecho de diagnosticar a tiempo un hábito nos va a hacer que ese tejido que está en correcto crecimiento y desarrollo no se me vaya a deformar. Entonces, en el momento que diagnostiquemos un hábito y lo eliminemos, es la mejor forma de que esos tejidos se sigan deteriorando. Pasamos a una segunda, que es la ortodoncia interceptiva. Son pacientes que están un poco más grandes, ya están en transición en una dentición mixta, pacientes que tienen dientes de leche y dientes permanentes. El objetivo de este es corregir la mordida de estos pacientes. Ya nos dedicamos un poco a la parte dental y seguimos reorientando el crecimiento craneofacial. La función principal, como todas, es generar una buena mordida, una estabilidad a largo plazo. Se realiza entre los 6 y 12 años. También en esta edad lo podemos combinar con ortopedia y nos ayudamos para que tengamos las siguientes ventajas. Por ejemplo, expansión de huesos maxilares en arcos que están excesivamente comprimidos, estimulación del crecimiento mandibular o ese retardo, maloclusiones severas que en etapa adulta solo se pueden solucionar con cirugía o eliminación de hábitos nocivos. Pasamos a la ortodoncia correctiva, seguramente la que más nos llama la atención a todos, la que vemos todos los días. En general se realiza en pacientes que ya pasaron esa etapa de desarrollo. Ya estamos tratando un paciente que terminó su pico de crecimiento. Lo que podemos trabajar acá es más alinear y corregir la parte dental que la parte esquelética. Son los pacientes que llegan seguramente porque tienen los dientes torcidos, uno más arriba que otro, pero realmente no tienen ninguna condición mayor para ser tratados. ¿Qué ocurre? La mayoría de pacientes piensa que la ortodoncia es solo para que los dientes se vean bonitos, pero como les comentaba anteriormente, con una buena función hacemos que disminuyan esos factores desencadenantes para generar cierto problema, cierta enfermedad. Por último, pasamos a la ortodoncia pre y posquirúrgica. Esta ortodoncia es clave manejarla entre el ortodoncista y el cirujano maxilofacial. ¿Qué ocurre? Son ortodoncias que van destinadas a pacientes que se van a operar, pacientes que ya tienen diferencias maxilomandibulares muy evidentes, pacientes que por más que tengamos ortodoncia, hayamos usado algún tipo de ortopedia, no podamos corregir esa discrepancia, esa diferencia entre el maxilar superior y el maxilar inferior. ¿Cómo hacemos? La ortodoncia prequirúrgica es una ortodoncia que va antes de la cirugía. Combinamos aparatología fija, puede ser también removible, y lo que queremos llevar es esos dientes a las bases óseas, a las bases maxilares, a las bases mandibulares, para generar una estabilidad con el cual un previo planeamiento con el cirujano, una coordinación de arcos vamos a llevar al momento quirúrgico y corregir la necesidad que tenga el paciente. Por eso es tan importante el diagnóstico. En este caso vemos un paciente que tiene una maloclusión clase 3,
lo ideal es retroceso mandibular y un avance maxilar para corregirlo. Va a pasar esa parte quirúrgica y llega nuevamente a una ortodoncia postquirúrgica. El objetivo de esta ortodoncia, que es un poco más corta, dura entre 6 a 8 meses, es terminar de hacer lo que hicimos en la ortodoncia prequirúrgica, que es de fijar los dientes en la posición que esperamos para que los resultados sean más estables. Es un paciente que ya fue sometido a la cirugía, le hacen su previa cirugía y nosotros terminamos de acoplar los dientes para así obtener estos resultados. Pacientes que les comentaba, clase 3, depresión del tercio medio, después de ser sometidos a cirugía, vamos a tener cambios evidentemente positivos. Son pacientes que no solamente les estamos corrigiendo la función dental, sino les estamos cambiando la vida. Realmente los cambios de estos pacientes son muy agradecidos porque han tenido un proceso de formación de los tejidos que no lleva acorde a lo que se esperaba. Entonces, socialmente van a mejorar, como todo el tema de ese ánimo que podía estar pacientes que no son tan socialmente activos, que se encuentran retraídos, vuelven a ser como estaban antes. ¿Qué ocurre con esta ortodoncia postquirúrgica? Como con todas las ortodoncias, que al final nosotros debemos tener una etapa de consolidación o de contención. Es la etapa más importante prácticamente como las anteriores porque es la que va a permitir, todos los que están en esta charla han sabido que después de la ortodoncia van los retenedores, es la que me va a permitir que los dientes se mantengan en una misma posición. Estamos sobre un tejido dental y el diente está sobre el hueso y va a permitir que los dientes se muevan toda la vida. Si no tenemos una fase de contención, esto va a hacer que siempre se muevan los dientes. Entonces es importante recalcarle a cualquier tipo de paciente que va a iniciar proceso de ortodoncia u ortopedia, que al final siempre vamos a tener que estar en controles con el odontólogo, con el ortodoncista, para ver que eso no se va a mantener en el tiempo. Así vamos a lograr una buena oclusión, mejorar la oclusión que viene del paciente y finalizar los casos de la mejor manera. Este es el tema del que queríamos hablar hoy, generalidades de ortodoncia. Lo que queríamos acá era que las personas supieran un poco más del tema comercial de lo que son unos brackets o el tema que hablábamos anteriormente, por qué la funcionalidad de tener una buena mordida, por qué debemos descartar o diagnosticar a cierta edad un tratamiento de un paciente, cómo sabemos que un paciente que vemos con ciertas características debemos reportarlo de pronto en el cuerpo médico, pacientes que tenemos, colegas, avisar que está a tiempo de corregir un hábito para que esa deformación no se nos haga más evidente con el tiempo. Nosotros estamos ubicados en la zona celeste, en Salud Oral, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.